Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, sí te escucho muy bien. Perfecto, muchas ¿Tú a gracias. mí? Sí, todo bien. Gracias. Y es que estaba probando con uno y luego con otro audífono y ya, con este sí se alcanzó a escuchar. Yo estaba tratando de que el fondo se viera como se ve el de Aleida y no puedo, que algo ahí no se acomoda bien. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, bienvenidos. Gracias. Ya en unos minutos estamos por iniciar el panel. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí me escuchan bien? Perdón. Sí, perfectamente. Muy bien, gracias. Sí, perfecto, de nada. Pues bien, buenas tardes y una vez más bienvenidos a todos a este panel. Vamos a dar inicio. En este momento voy a dar lectura a la semblanza de cada uno de los panelistas. Maestra Aleida Ida Flores Alanís es doctora en filosofía con acentuación a estudios de la educación por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde obtuvo la mención summa cum laude. Cuenta con estudios de maestría en educación y procesos docentes por la Ibero Torreón Extensión Monterrey, con una especialidad en gestión de política de evaluación educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y una maestría en gestión pública aplicada por el TEC de Monterrey. Ha colaborado en la dirección del INE del Estado de Nuevo León como subdirectora de vinculación y actualmente es la encargada de proyectos estratégicos en la Dirección de Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León y coordinadora de la Maestría en Educación y Procesos Docentes de Ibero Torreón, Extensión Monterrey. Buenas tardes, gracias. Maestra Luz Godina. Buenas tardes, maestra. Maestra Luz Godina es doctora en educación con especialidad en tecnología instruccional y educación a distancia por la Nova Southeastern University. Cuenta con una maestría en tecnologías de la información por el TEC de Monterrey. Ha trabajado por 30 años en el campo de la innovación educativa
en ámbitos de educación continua, media superior, básica y primera infancia, donde ha coordinado iniciativas de alcance internacional. Ha participado como ponente en conferencias y talleres en países como Estados Unidos, Colombia, Brasil, Holanda, Italia y Hong Kong, entre otros, y actualmente se desempeña como consultora de innovación educativa. Además, es miembro de número de la Academia Mexicana de la Educación y forma parte de la Subcomisión de Educación del Consejo de Nuevo León para la Planeación Estratégica. Buenas tardes, maestra Luz, bienvenida. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí. El maestro Juan Diego Nava Gutiérrez. Gracias. El maestro Juan Diego Nava Gutiérrez es doctor en filosofía con orientación en psicología y tiene una maestría en ciencias con orientación en cognición y educación, ambos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es investigador y diseñador instruccional del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, CEAD, donde ha colaborado para la revisión de materiales educativos de investigación y proyectos que promueven el fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje del derecho de estudiantes de licenciatura como profesorado. Ha contribuido en el desarrollo de justicia en México, cursos impartidos en el sistema presencial, revisando la planeación de actividades, evidencias de aprendizaje y competencias. Buenas tardes, maestro Diego. Buenas tardes. Ya nada más un comentario. Al final los participantes, si desean, pueden hacer sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Damos inicio al panel, el rol del docente en el regreso a clases presenciales. Cedo la palabra a la maestra Aleida Flores. Bienvenidos todos. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues bueno, si me permiten, voy a poner una presentación en donde quisiera compartirles precisamente, bueno, no sé si se alcanza a ver la presentación. A ver, ¿aquí ya se ve? ¿Sí se ve la presentación completa? ¿Sí? Muy bien. Sí. Pues bueno, el rol del docente en regreso a clase. Cuando yo escuché de que íbamos a regresar modelo híbrido, me imaginé algo así. ¿Sí? Me imaginé que el docente, pues bueno, iba a estar pues sumamente ocupado con los alumnos a distancia y los alumnos en clase, ¿verdad? Y pues las manos e incluso los pies, pues no iban a ser suficientes. Y la verdad, quise empezar con esto porque, bueno, los memes han sido una forma de expresarnos, ¿verdad? Con un poco de humor. Entonces, si bien el modelo híbrido, pues tiene muchas definiciones y esto depende mucho del contexto, ¿sí? Por ejemplo, no podemos imaginarnos un modelo híbrido de esta naturaleza, a lo mejor en una educación pública o una educación rural, en donde pues a veces no se cuenta con los servicios de internet pues bueno, aquí se plantea un modelo híbrido en donde pues los alumnos van a estar pues yendo por partes. Quizá lunes y miércoles van a ir unos, martes y jueves van a ir otros y los viernes pues va a ser una especie de reforzamiento. Este es un concepto, o a esto se le está llamando modelo híbrido. Quizá a lo mejor en algunas ciudades donde pues ya el internet está más al alcance de los alumnos, algunos sí van a estar presencial y otros van a estar a través de las tecnologías. Y bien, pues aquí hablamos de este modelo híbrido diferente porque pues van a ser sesiones síncronas en donde se va a estar trabajando y las estrategias de enseñanza, aprendizaje y el rol mismo del docente,
pues va a ser completamente diferente. Les quiero comentar que este conversatorio lo hemos preparado en 3 dimensiones. Primero, vamos a estar platicando acerca de las habilidades socioemocionales, ¿sí? ¿Cuál es el rol del docente para atender este tipo de situaciones? Posteriormente nos vamos a ir a lo que es el ausentismo y el abandono escolar. Y por último, rezago educativo. Aquí nada más les pido que no se confundan que los colores es como un semáforo. No, fue coincidencia. Poner los 3 colores no quiere decir que uno es menos importante o incluso es menos, es una dimensión de menor problemática. No, los 3 yo creo que son muy, muy importantes y bueno, pues quisiéramos nosotros conversar con ustedes acerca de cada una de estas dimensiones. Le voy a ceder el micrófono a la doctora Luz. Ella nos va a hablar sobre el rol del docente en las actividades socioemocionales. Y voy a dejar de compartir. Gracias. Muy bien, voy a compartirles, yo también traigo algún material que me gustaría que tengamos como de referencia en este tema. Es innegable, ahí ya está, ¿verdad? Así es. Ok, muy bien. Es innegable que el aspecto socioemocional dentro de esta etapa de la pandemia ha tenido un rol muy importante dentro de la vida de cada uno de nosotros. Si bien no es nuevo el tema de cuidar las habilidades socioemocionales y la preocupación por las habilidades socioemocionales surgió varios años antes de la pandemia. La pandemia nos vino a sacudir y a llevar a esta reflexión sobre la importancia que tiene este aspecto en la vida de cada uno de nosotros. Es muy importante, pues, destacar que cuando hablamos de habilidades socioemocionales, hablamos obviamente de las emociones, pero también hablamos de las actitudes y de toda esta conjunción de elementos de la personalidad que nos llevan a responder de cierta manera en un momento dado, en una circunstancia dada. Y entonces fue así como este momento de crisis, porque para todos de alguna manera fue una crisis la pandemia, llevó a las personas a reaccionar de muchas formas diferentes y en ocasiones a reacciones que pues no fueron las mejores, vamos a decir así, para enfrentar el momento. Esta situación, si fue atendida, pues tuvo una respuesta positiva, pero si no se ha atendido, obviamente este proceso de crisis dentro de cada persona sigue estando presente. Ahora bien, ¿qué significa o qué ha significado aprender durante la pandemia? Si bien aquí en esta lámina tenemos esta imagen que antes era impensable y ahora se convirtió en la cotidianidad, donde tenemos a los niños desde los muy pequeños hasta los estudiantes, los jóvenes y los adultos estudiantes frente a una pantalla, y las pantallas se convirtieron en esa forma de estar conectados y de llevar un proceso, intentar llevar un proceso más o menos estable de aprender. Ahora, en este contexto de la pandemia, los estudiantes, las familias y los docentes experimentaron dificultades de diversos tipos que afectaron la continuidad de los aprendizajes. Y aquí hay algunos datos muy interesantes que se pueden consultar, nada menos la semana pasada. Una organización, Mexicanos Primero, de la cual probablemente ustedes hayan escuchado, presentó un estudio que es muy único porque no tenemos muchos otros datos como estos,
Ellos hacen un estudio en el sur de México, hay que decir que está acotado a ese espacio. Sin embargo, yo creo que muy bien puede darnos una idea de lo que sucedió en el país. Y ellos hablaban de que el 92% de las familias que participaron en este estudio perdieron a una persona, a uno de sus integrantes a causa del COVID-19. Y dentro de esas pérdidas que experimentaron las familias, 1 de cada 4 se trató del abuelo o la abuela. Y bueno, nosotros sabemos lo que representan el abuelo y la abuela dentro de la familia mexicana. Y sabemos también cómo el abuelo y la abuela muchas veces tienen un rol de acompañamiento especialmente a los niños más pequeños en sus actividades de día a día. Entonces, esto es un quiebre desde el punto de vista emocional para las familias muy, muy fuerte. Hablaban también Mexicanos Primero de que el 74% de los adultos que estaban a cargo de acompañar los procesos de aprendizaje de los miembros de la familia, se trataba de personas que tenían como escolaridad máxima secundaria. Entonces, este es otro reto tremendo y que lleva un elemento de estrés muy fuerte ante estas personas, papá, mamá o hermanos, que se vieron enfrentados a la situación de ayudar a quien está aprendiendo y de pronto tienen muy pocas herramientas para poder acompañar el proceso de aprendizaje. Se habla también de que solamente el 56% de las familias tenían acceso a Internet. Y bueno, con todas las limitaciones que esto implica para los modelos que se estuvieron utilizando para el aprendizaje. Además de estas situaciones de las que Mexicanos Primero habla, quiero llamar la atención a otras dos que creo que todos hemos vivido de una u otra manera, y es el estrés tan fuerte que se generó en las familias por la necesidad de acompañar el aprendizaje. Y también el hecho de la disminución de los ingresos en la familia o incluso la pérdida de los ingresos de la familia, lo cual pues ya lleva a esta familia que tiene que vivir la pandemia dentro de casa a puntos de estrés y a situaciones socioemocionales muy, muy fuertes. De la mano con esto, y tomando conciencia de esta situación, no voy a ahondar más en todas las situaciones alrededor de la pandemia porque creo que estamos bastante inmersos en ello. ¿Qué hacer ahora entonces ante un inminente regreso a clases? Y surge esta necesidad de buscar un regreso a clases que reconozca y que atienda esta realidad. Sería un error tremendo si pensáramos que regresar a clases va a ser como de nuevo todo a como era antes y no sucedió nada. Se va a requerir un proceso en donde lo primero que hay que hacer es identificar qué fue lo que se vivió, identificar la realidad de los niños o de los jóvenes, de los adultos que están en el salón de clase y trabajar de manera muy consciente y muy cuidadosa en generar un ambiente de empatía, de bienvenida y de seguridad. Estos 3 aspectos son fundamentales dentro del clima del aula para que podamos comenzar a regresar, a retomar estos aspectos de aprendizaje dentro del salón de clase. Muy bien. Hablemos un poco de las habilidades socioemocionales y el aprendizaje. Las emociones son un componente intrínseco del aprendizaje y de la vida. No podemos tener un aprovechamiento pleno del aprendizaje ni un desempeño pleno en la vida cuando la parte socioemocional de la persona está sufriendo. Entonces, esto es una situación que tenemos que reconocer y desde la cual tenemos que partir si pensamos en que queremos lograr los aprendizajes que buscamos. Adquirir y desarrollar habilidades socioemocionales, particularmente en la primera infancia, se asocia con mejores niveles de logro académico y de escolaridad
Y en el trayecto de la vida, cuando se desarrollan y se adquieren estas habilidades socioemocionales, esto es como una cadena. Quien tiene un logro académico y una escolaridad buena, pues también se acerca a un proceso de empleo y de ingreso buenos, y también estas personas tienen mucho menos probabilidades de incurrir en conductas de riesgo. De aquí que se habla que la primera infancia es el momento clave para adquirir todo y desarrollar estas habilidades socioemocionales y también las competencias de aprender a aprender. Y aquí hay un foco rojo que llama mucho la atención de la comunidad educativa, y es que obviamente los niños que han sufrido más en este proceso de acercarse a aprender durante la pandemia han sido justamente los más pequeños. Entonces, desarrollar habilidades socioemocionales no solo es el resultado de un aprendizaje, sino también es una manera de aprender mejor. Entonces hay aquí como ese ciclo en donde no es que tengamos que aprender algo y nada más, sino ese algo que hay que aprender y desarrollar es la manera de aprender mejor. Si tomamos en cuenta esto, pues de inmediato nos surge la pregunta de, bueno, y ahora entonces, ¿cuál es el rol que como maestro debo tener para propiciar que esto suceda y en este contexto de la pandemia? Creo que es así como la pregunta del $1,000,000, ¿qué hago ahora y cómo lo hago? Muy bien, hay cosas que sabemos y que conocemos que podemos trabajar muy bien dentro de los contextos de clase y dentro de la escuela para apoyar en esta situación. Aquí voy a mencionar algunos, pero no es, esto que voy a decir no es exhaustivo. Hay muchas otras formas. Estas son como algunas de las más directas y las más sencillas. En primer lugar, pues se propone utilizar un lenguaje socioemocional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, buscar alentar y buscar generar afirmaciones positivas en los que aprenden. Y aquí el maestro tiene esa oportunidad maravillosa de generar este lenguaje y generar estas afirmaciones positivas que tanta falta hacen. Y también hay que decirlo, si no se hace un manejo adecuado de esta parte, también se pueden hacer cosas que en vez de dar un resultado positivo, al hacer afirmaciones negativas, etcétera, pues obtengamos situaciones que no queremos. También podemos buscar de manera intencional mejorar la interacción del maestro y del estudiante. Esto es que sea muy evidente que hay un interés por el estudiante, esa empatía, ese acercamiento que hace tanta falta. Ser muy justos en lo que se trabaja con los estudiantes, generar condiciones de equidad y también aportar un elemento de calidez y de apoyo. El toque humano que justamente se perdió durante el tiempo de la pandemia, a no podernos ver a los ojos, a no podernos escuchar uno a uno, pues es justamente eso lo que tenemos que recuperar y crear de nuevo dentro de nuestro entorno de aprendizaje. Se puede también promover el aprendizaje basado en la cooperación y la colaboración. Esto es el alentar, el trabajar juntos de forma activa, de forma significativa. Justamente ese trabajar juntos que nos hace tanta falta en este momento. Hay que pensar y cuidar el establecer expectativas y etiquetas positivas. Hay que buscar siempre la manera de que la retroalimentación que se dé al desempeño de los estudiantes sea positiva. Estás más cerca del logro, te estás esforzando y estás avanzando versus no quedó bien, no está correcto. Puedes volverlo a pensar, lo podemos volver a trabajar juntos. Todas estas cosas en donde hay un mensaje positivo que siempre se siembra en la retroalimentación. Definitivamente hay la necesidad de mejorar la gestión en el salón de clase, aumentar los procesos de participación, crear ambientes más lúdicos
y que sean seguros en el sentido de las conversaciones que se dan, las reacciones que suceden entre la clase, tienen que estar muy bien gestionadas para hacer que ese contexto sea realmente amable y acogedor para todos, independientemente del momento, del proceso en el que cada uno esté. La manera en que se aprende es tan importante como lo que se aprende. Y esto es algo en lo que tenemos que trabajar especialmente en este contexto del regreso. Finalmente, podemos tomar caminos para enseñar habilidades socioemocionales de forma explícita. Y en ese sentido, pues hay programas, hay textos que específicamente están pensados para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Ahora, si en nuestro contexto de clase no cabe el tener un espacio o un momento para enseñar y desarrollar habilidades socioemocionales, no importa, podemos generar todas las otras sugerencias que vimos en este momento, en donde no se necesita decir, ahora estamos en los 20 minutos de habilidades socioemocionales, sino que se llevan a cabo en el transcurso del proceso de clase. El desarrollo, aquí algo que es muy importante decir es que para modelar y enseñar habilidades socioemocionales es indispensable que los docentes las vivan. Y aquí estamos en una situación en donde hay muchos docentes que también han tenido experiencias muy fuertes y que no se sienten tan cómodos en este tema de sus habilidades socioemocionales. Aquí definitivamente se requiere de procesos formativos y de acompañamiento, un acompañamiento valioso y rico para los docentes. Es un trabajo que cada docente tiene que hacer, es un trabajo personal, pero también es un trabajo que impacta su entorno de trabajo y el contexto que se puede generar para sus alumnos. Los maestros que desarrollan estas habilidades pueden incrementar el aprendizaje socioemocional y también el académico de sus estudiantes. Y esto es muy importante, no es que nos estamos desviando de los objetivos, sino que estamos reconociendo que esta es una herramienta y una parte de lo que se debe aprender. Es importante como consecuencia que los sistemas educativos y las escuelas alienten la integración del desarrollo de habilidades socioemocionales en el día a día de la escuela. Y este es un trabajo de los directivos y es un trabajo que hay que hacer igual que como se hace con los chicos en los salones, de manera cuidada, respetuosa y muy empática ante las situaciones que se están presentando. Pues básicamente estos son las ideas, los apuntes que yo quería compartir el día de hoy. La verdad es que hay muchísimo material que compartir. Espero que este proceso de indagar y de reflexionar un poco sobre las habilidades socioemocionales sea de mucha utilidad para ustedes en este regreso a clases que estamos muy próximos a vivir. Les cedo la palabra ahora a mi compañero Diego para que continúe con el programa. Muchas gracias, profesora Luz. Buenas tardes. No sé si me alcanzan a escuchar bien. Hay una manita con un pulgar, si lo pueden tener ahí nada más como para saber. Sí, se escucha bien. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Voy a permitir compartirles la pantalla. Ustedes me indican, por favor, cuando ya se observe. Bien, ¿se ve? Sí, se ve mal. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, dando continuidad a lo que mencionaba hace un momento la profesora Luz, pues esta etapa de pandemia efectivamente nos vino a mostrar muchísimas realidades alternas que hay en no nada más en nuestro país, sino en nuestras aulas escolares, ¿no? Y ahora en la etapa de virtualidad, bueno, pues algunos de los retos, pero lo más importante que esto como de la filosofía de ver el vaso medio lleno,
se convertirían en oportunidades. Entonces, pues vamos a empezar. Cuando empezamos a revisar un poquito acerca de notas periodísticas y en general estudios que hablen precisamente sobre lo que nos dejó esta pandemia en temas educativos, nos vino a reflejar una disparidad en cuanto a la realidad social. Una muy alta cantidad de estudiantes que desafortunadamente no pudieron tener o continuar con el desarrollo de sus clases precisamente porque no tenían los recursos, primeramente en cuanto a la conectividad, pero además en cuanto a, ya lo señalaba ahorita la profesora Luz, ahora sí que tuvieron que pensarle los papás en, así literalmente y al extremo de o comemos o pagamos el internet. O bien, en una misma habitación, tratar de que 2 o hasta 3 estudiantes tomaran sus clases porque solamente había un equipo de cómputo, solamente alcanzaba para un solo espacio y este tipo de cosas pues definitivamente vinieron a impactar no solamente en el ausentismo escolar, sino también en la deserción. Por ahí creo que alguien tiene su micrófono activado. Si pudieran apoyarme para desactivarlo, les agradecería muchísimo. Y bueno, de esta realidad, insisto, podemos sacar algunas reflexiones, sobre todo ahora con este tema que estamos abordando del nuevo rol docente, y pensar de qué manera podríamos solventar o subsanar un poquito estas situaciones. La principal respuesta que podríamos dar es, bueno, para esto se requieren recursos, ¿no? Sin embargo, bueno, no nada más son los recursos económicos. Empezamos entonces a ver cómo esta situación de pandemia llevó a nuestras niñas, niños y jóvenes a tomar las clases desde casa. Ya lo mencionaba ahorita la profesora Luz, esto implicó un desgaste o un goteo emocional intenso, pero también en cuestiones del aprendizaje fueron una brecha que todavía no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser la repercusión. Estamos hablando de niñas y niños que cuando iban a ingresar a jardín preescolar, era la primera ocasión en que iban a tener contacto con sus compañeritas y compañeritos. Quizás el vínculo con la mamá, el papá, estaba casi a punto de ya dar el salto para que pudiera insertarse en un grupo diferente. Y en esta pandemia no lo hizo. ¿Qué repercusiones va a tener? Listo, es algo que no podemos todavía dimensionar. En el caso de aquellos estudiantes que del bachillerato pasaron a la universidad, en este escenario de pandemia también, seguramente les tocó vivir pues un calvario porque no tenían estas competencias de ser autodidactas, ¿no? Estaban habituadas y habituados a que el profesor tenía que estar detrás de ellos, o bien que sus compañeros de alguna manera, entre clases, en los pasillos, en alguna hora libre, les acompañaba como una especie de asesoramiento por la confianza que se daba. Pero en este escenario de pandemia nos encontramos con una situación totalmente, pues, inhóspita para este tipo de actividades. Y en cuestiones de la metacognición, que vendría a ser como esta capacidad que tengo de saber qué tanto sé y cómo es que aprendo mejor. Nuestros estudiantes no tuvieron estos periodos de adaptación. Eh, y por supuesto, tampoco los profesores tuvimos de alguna manera esta capacidad de solventarlo a través de las clases en línea. Estamos hablando de, no es lo mismo estar en un aula 40 minutos que enfrente de la computadora 10 o 15 minutos, ¿no? Ni siquiera alcanzar los 20 minutos es posible para retener la atención de nuestros estudiantes. Por eso, y me voy a permitir desplazar un poquito esta diapositiva, tratando de hacerla un poco más amplia, aunque no se alcance a distinguir muy bien, enfrentamos otros fenómenos que hasta este momento no habíamos reconocido en el ámbito educativo. Esto del zapping, que en términos prácticos es cuando estamos frente a la televisión y con el control remoto estamos cambiando de canales cuando algo no nos gusta. Y es lo mismo cuando nuestros estudiantes están en clases y desactivan su cámara de video. No sabemos lo que están haciendo. Probablemente
pensemos que con alguna actividad, como alguna plataforma de interacción, Menti, Nearpod, alguna otra que ustedes conozcan, Kahoot, no sea suficiente para poder captar su atención. Es más, inclusive tal vez más de una persona en este momento, después de los minutos que ya llevamos, ya se levantó por un café, ya de repente movió la ventana porque estaba haciendo un poco de calor, etcétera. Ya con eso estamos teniendo una mayor dificultad que como estábamos en las clases presenciales. Otros fenómenos como por ejemplo el flipping, este que aparece aquí como ojear, literalmente cuando les mandamos un trabajo o un documento para que lean nuestros estudiantes, sobre todo en secundaria, bachillerato y universidad, pues básicamente lo que hacen es buscar la respuesta nada más, o saltarse páginas, o simple y sencillamente llegar hasta el último capítulo para ver si allí mágicamente encuentran las respuestas de lo que buscan. Otro fenómeno como por ejemplo el grazing o grazing, que es estar viendo dos cosas a la vez. Y de pronto tengo la pantalla donde mi profesor me está explicando algo de aritmética o geografía, pero al mismo tiempo estoy viendo el último capítulo de la serie de la que ustedes quieran en cualquier plataforma de stream. Es decir, nuestros estudiantes están haciendo varias cosas a la vez, pero no porque estén de alguna manera buscando crecer personal, profesionalmente o académicamente. Lo están haciendo porque se distraen. Y finalmente, el zipping, que es como cuando estamos viendo alguna película y queremos de pronto adelantarle algo porque ya sabemos que esa parte no nos gusta, ¿no? Y entonces estamos adelantando, y cuando nuestros profesores o cuando como profesores les dejamos alguna actividad en video, están saltándose espacios hasta que finalmente ya llegan al término. Y todo esto, insisto, repercute directamente en la manera en cómo están aprendiendo. ¿Qué es lo que podemos hacer frente a estos escenarios tan caóticos? La primera y la más importante recomendación es ser conscientes que nuestros estudiantes, de alguna u otra manera, siempre se van a distraer. Eso es algo lógico. Pero lo que podemos hacer es realmente ser conscientes que debemos de hacer nuestra clase única, irrepetible, diferente completamente. Que nuestros estudiantes cuando entren a clase, sea en el modelo híbrido o si continuamos en la virtualidad, sepan que al perderse nuestras clases, se están perdiendo de una riqueza que no van a poder recuperar. Eso es lo más importante. Si yo, profesor, estoy convencido de que mis clases valen oro, tengo que hacer que mis estudiantes también lo identifiquen así. Y cuando regrese la presencialidad, lo mismo. Hacer que el tiempo que yo voy a estar con ellos o ellas va a valer oro. Que yo les asignaré tareas para que lo hagan desde casa o bien para que se conecten en algún momento desde cualquier parte que puedan. Pero que al momento en que de manera sincrónica estemos en la clase todas y todos, sea solo para reforzar, sea solo para retroalimentar y no, insisto, para que consideren como una clase más del montón. ¿Qué otro de los retos nos ha supuesto este escenario de la pandemia? Pues el tener que salir de una zona de confort, habituados quizás al pintarrón, a la proyección de algunas diapositivas y hasta ahí. Y hoy, eh, conceptos como las tecnologías de información y comunicación ya se van quedando un poquito rezagados. Y ahora tenemos que emigrar a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y las tecnologías del empoderamiento y la participación. ¿Qué significa esto? Que si les vamos a solicitar a nuestros estudiantes que realicen algún escrito, algún ensayo, algún resumen, no solamente se quede en la parte de la redacción, sino que de alguna manera la argumentación se pueda llevar hasta la siguiente etapa, que podría ser ya frente al resto de los compañeros, a través de un debate virtual, o bien al escribir en un blog especializado de un tema. Esto cuando son obviamente grados superiores. Con los más pequeñitos podemos empezar, como hace un momento lo comentaba la profesora Luz, algunos integrantes de las familias
cumplen con un rol tan importante que en este escenario educativo nos pueden servir muchísimo, como por ejemplo las y los abuelitos. Pedirles a nuestros pequeñines que escriban una carta o que escriban cómo les fue en el día a sus abuelitos, pero a través de alguna de las herramientas digitales que podamos tener al alcance de la mano. Sin embargo, sabemos que cuando pues el contexto no nos lo permite y cuando es difícil que nuestros estudiantes puedan acceder a este tipo de recursos, pues tenemos que recurrir entonces a las actividades, digamos que tradicionales, como pueden ser simple y sencillamente el escribir en una libreta. Pero esto no significa que se quede ahí. Puede ser que al recopilar todos estos relatos, yo, profesor, a través de alguna plataforma gratuita o bien de paga, si es que tengo la oportunidad de poder hacerlo, compile todos estos relatos y genere un cuento digital. Y esto lo puedo distribuir entre las y los familiares y amigos de mis estudiantes. Y esto va a reforzar muchísimo la parte también motivacional. No es necesario que yo sepa por completo utilizar las herramientas digitales. Y esto también tiene que ver con la imagen que les pongo a un lado. De pronto podemos pensar que las tablets o los teléfonos celulares son cuestiones sumamente difíciles de aterrizar en la educación. Pero si tengo la oportunidad de acercarme a mis estudiantes y que sean ellos quienes se encarguen de este tipo de actividades, esto también va a reforzar la participación colaborativa. Es decir, soy yo el profesor, es cierto, pero delego la responsabilidad a mis estudiantes. Yo trazo las líneas hacia donde quiero que lleguen, pero el camino, la construcción, corresponde principalmente a ellas y a ellos, que tendría que ver con lo que la UNESCO desde los años 90 manejaba como competencias para la vida. El aprender a ser, el conocer, el convivir y el aprender a aprender. Y finalmente, es otro de los grandes retos y que se convierte en una oportunidad es el trabajo colegiado con mis compañeros profesores y profesoras. En este escenario de pandemia, o mejor dicho, después de este escenario de pandemia, al regreso, no debemos de considerar el trabajo docente como aislado de lo que realicen el resto de los compañeros. Esta parte de la interdisciplinariedad. Si yo colaboro en una universidad, buscar de qué manera el área en la que yo colaboro se ve fortalecida con otras áreas. Si yo doy clases en preescolar, ver de qué manera puedo nutrirme de otras disciplinas o de otras áreas que quizás los niños ni siquiera tienen todavía dimensionado, pero yo como profesor sí, y sé que de alguna manera eso les va a favorecer. Y también tiene mucho que ver la investigación educativa. Puede ser que yo no me haya formado profesionalmente hablando como un investigador científico, pero eso no significa que no pueda investigar. Eso no significa que no pueda llevar a mis estudiantes a un nivel en el cual, sin darse cuenta, están aprendiendo por descubrimiento, como decía David Ausubel. Y sobre todo, que esta investigación no la llevo a cabo para formar parte del Sistema Nacional de Investigadores o para publicar artículos o ponencias, que ese sería el ideal, por supuesto. Lo hago para que mis estudiantes se beneficien de los resultados que estoy encontrando. Y en la medida que esto tenga un efecto positivo, yo también como profesor me estoy motivando. Espero que estas breves reflexiones nos permitan dimensionar que este regreso a clases, lejos de convertirse en un reto, es una mayor oportunidad para tratar de sacar adelante lo que desafortunadamente todavía no sabemos cuánto ha impactado esto de la pandemia. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Y ahora le cedo la palabra a la profesora Leida para que continúe con este conversatorio. Sí, muchas gracias, Diego. Ahorita, si me permite nada más la pantalla, voy a tratar de ser muy breve, porque bueno, para que no nos gane el tiempo, tenemos aquí programado terminar a las 7:30.
Entonces, pues voy a hablar yo, de lo que voy a hablar es acerca del rezago educativo, ¿verdad? Entonces, el rezago educativo, que es la tercera dimensión que nosotros les estamos proponiendo en esta plática, pues bueno, aquí pues refiere, bueno, primero me gustaría compartirles esta definición. Este es un término relativo que implica comparar la situación educativa de unos con respecto a otros. Sí, es evaluar esos retrasos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que bueno, pues esto refiere a los estudiantes que no están aprendiendo lo que deberían de aprender de acuerdo a su edad o de acuerdo a su grado escolar. ¿Cómo se obtiene este rezago educativo? Generalmente se obtiene a través de las evaluaciones estandarizadas. Recuerden las evaluaciones Planea, para los alumnos de prepa o finales de secundaria, pues están las evaluaciones PISA, que son internacionales, ¿sí? Y por ahí se obtiene este tipo de rezago, que si bien estas evaluaciones estandarizadas es importante comentar, que evalúan el sistema educativo, no evalúan al alumno, sino en sí a todo lo que es el sistema educativo, y bien lo posicionan de acuerdo a ciertos resultados. Estas evaluaciones estandarizadas son bastante controversiales porque, bueno, hay muchos investigadores que dicen que no son muy válidas dado que los contextos son diferentes. ¿Cómo es posible que vamos a comparar un contexto de un país de Latinoamérica quizá con un país europeo? Pero aquí es importante tener en cuenta que todos los sistemas educativos tienen planes y programas, y estos planes y programas identifican aprendizajes esperados, y pues bueno, con base en estos aprendizajes esperados es como se obtiene esta información. Bien, entonces, a mí me gustaría comentarles, también parte de lo que nos comentaba la doctora Luz, este estudio que realizó la organización civil, de la sociedad civil, Mexicanos Primero, es un estudio sobre equidad y el regreso a clase. Si bien no tenemos ahorita cifras oficiales por parte de la Secretaría de Educación Pública, sí es importante mencionar la información que obtuvo este estudio porque pues hasta ahorita, hasta este momento es la herramienta que tenemos. Habla de que antes del COVID en México había un 54% de rezago. Esto quiere decir que un 54% de nuestros alumnos no estaba cumpliendo con los aprendizajes esperados. Y ahora, después del COVID, nos está marcando estos mismos indicadores un 75%. ¿Sí? Estamos hablando de que existe un 25% más de alumnos que no están cumpliendo con estos aprendizajes esperados. Esto quiere decir que quizá el programa de Aprende en Casa pues no logró tener el impacto esperado, porque además 7 de cada 10 estudiantes de educación básica utilizaban principalmente su teléfono celular. Esto quiere decir que pues a través del WhatsApp o a través de otra, a lo mejor incluso un mensaje, era como ellos estaban interactuando con sus docentes. Bien, yo tengo por aquí 3 puntos, 3 recomendaciones o 3 actividades que el docente, se le recomienda al docente realizar para precisamente abordar este rezago escolar durante este regreso a clase. La primera recomendación es realizar una evaluación diagnóstica. Hay que recordar que una evaluación diagnóstica es precisamente una evaluación formativa. ¿Por qué es formativa? Porque estamos utilizando la información para detectar aspectos que nuestros alumnos no han logrado dominar adecuadamente. A diferencia de otro tipo de evaluaciones en donde se emite un resultado, la evaluación diagnóstica nos va a permitir, sobre todo al inicio, porque generalmente se hace en la primera semana que lleguen nuestros alumnos al salón de clase, la primera o la segunda semana,
y nos permite identificar cuáles son aquellos aspectos que nosotros tenemos que estar reforzando. Otro de las recomendaciones, ya teniendo de alguna manera definidos esos aspectos, pues vamos a tener como que elaborar estrategias muy creativas, ¿sí? Y por supuesto, en el marco de los planes y programas de estudio, estas estrategias de preferencia multidisciplinarias. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tenemos que seleccionar aquellos temas que son para nosotros los más importantes, son los que de alguna manera van a dar ese aprendizaje esperado, y de una manera multidisciplinaria, porque, por ejemplo, en un cuarto grado, que el cuarto grado para mí es uno de los grados más importantes y donde pues el alumno todo el tercer año lo estuvo llevando a cabo en línea. Entonces, esta combinación de tercero, cuarto, por ejemplo, en educación primaria, pues es un punto en donde tenemos que detenernos y tenemos que reflexionar. Miren, por ejemplo, en un alumno de cuarto grado se espera en matemáticas que lea, escriba y ordene números. Sí, pero ¿qué les parece si al momento de estar trabajando esta actividad nosotros utilizamos también parte del aprendizaje esperado de geografía? En geografía, pues tiene que reconocer las extensiones territoriales de los estados y de la república. Entonces pudiéramos hacer actividades como vamos a ir acomodando cuáles son los de mayor extensión, cuáles son los de menor, y ya estamos ahí realizando pues una estrategia que está abarcando dos áreas. E incluso todavía, si vemos historia, que también en cuarto grado, dentro de los aprendizajes esperados, pues se debe de reconocer la variedad de fuentes históricas y se debe de conocer el valor de la historia, pues todavía pudiéramos enriquecer aún más esta estrategia utilizando o investigando sobre la historia de estos estados. Entonces, este tipo de estrategias creativas también son muy útiles para lo que es el fortalecer y pues lograr que este rezago escolar cada vez se vaya disminuyendo. La última recomendación es con base en el aprendizaje adaptativo. Esta metodología de aprendizaje, si bien se da principalmente en entornos mixtos o en línea, fíjense que aquí, pues de alguna manera es ir adecuando el aprendizaje a cada alumno, analizando los aciertos y errores para conocer dónde se debe de mejorar. Entonces, la evaluación diagnóstica también aquí nos va a arrojar información muy valiosa que nos va a permitir conocer por alumno cuáles son las áreas que nosotros tenemos que ir reforzando. Si bien el aprendizaje adaptativo hoy en día se utiliza mucho con software educativo, en donde pues este software me va detectando precisamente esas áreas y me va proponiendo actividades para reforzar estas áreas. Desde un salón de clase, un maestro lo puede ir haciendo porque, pues bueno, se da cuenta cuáles son aquellas oportunidades que tiene cada alumno. Puede incluso formar equipos de trabajo, ¿sí? Con aproximadamente los mismos aprendizajes que se tienen que reforzar y designarles actividades diferentes. No hay que tener miedo en esa diferenciación, que quizá pudiéramos pensar, pues es que esa diferenciación pues no me va a dar una equidad, pero es al contrario, porque precisamente tenemos que hacer acciones diferenciadas para poder lograr obtener esa equidad educativa. De los beneficios del aprendizaje adaptativo, pues les puedo decir que motiva mucho a los alumnos, es algo que este tipo de metodología es muy motivante. El estudiante pues es el protagonista de su aprendizaje y bien, pues los procesos de aprendizaje son personalizados.
Y estas serían como las 3 recomendaciones principales para lo que es, pues precisamente todo este aprendizaje, este rezago escolar. ¿Y qué hacemos en Ibero Monterrey para precisamente acompañar a los docentes en pues en este caminar? No es algo sencillo. Venimos de pues mucho trabajo, porque el pasar nuestras clases a clases a distancia generó mucho trabajo en los maestros. Tuvimos que ser muy creativos, tuvimos que desarrollar rápidamente habilidades que a lo mejor no las teníamos muy desarrolladas. Sí, y pues bueno, pareciera ser que este modelo híbrido también nos va a requerir nuevas habilidades. Nosotros, pues en Ibero Monterrey, los queremos acompañar, y para esto hemos pues desarrollado un catálogo de cursos educativos en donde tocamos algunos temas de como estos que les hemos estado platicando, y son cursos rápidos de 6 a 10 sesiones. De 2 horas a la semana, y pues bueno, con esto pretendemos nosotros acompañarlos, pero también tenemos la maestría de educación y procesos docentes. Ahorita nos comentaba el maestro Diego de la importancia de la investigación educativa. Bueno, pues parte de la maestría de educación y procesos docentes, además de conocer las teorías de educación, además de conocer la innovación educativa, de hacer un análisis profundo de la realidad social educativa, de conocer cómo aprenden los alumnos en las diferentes etapas de la vida, de evaluación y realizar instrumentos de evaluación. También conocer acerca de la planeación y el diseño curricular, pues tenemos todo lo que es un proceso de investigación educativa. Con esto nosotros creemos que podemos apoyarlos para que pues cada vez desarrollen esas habilidades que hoy en día pues requieren nuestro rol frente al aula. Si ustedes desean tener alguna información sobre estos cursos o la maestría, pues bien, aquí les voy a dejar los correos, el teléfono y la página, si gustan por ahí tomarle una foto, porque pues bueno, ahora voy a dejar de compartir para pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Segundito, porque... Sí, maestra, ¿puedo dar lectura a una pregunta que nos llegó? Sí, claro que sí. ¿Conoce algunos software adaptativos para educación básica? Es una pregunta que nos llegó. Sí, gracias. Pues sí, sí hay algunos software, sobre todo para vamos a decir, las escuelas que les gustaría utilizar software. Uno es el Smartbook, software, perdón, es de McGraw-Hill. Hay otro que se llama Content Cloud, que también es de Netex. Son ahorita los software que recuerdo. Perfecto. Por aquí también está llegando otra pregunta. Dice así, ¿qué rasgo o aptitud debe caracterizar al nuevo rol docente para propiciar que este regreso a las clases presenciales favorezca el aprendizaje de nuestros estudiantes? Es para uno de los panelistas. Gracias. Diego. Y muchas gracias. Creo que la principal aptitud que de alguna manera conjunta todo lo demás sería la conciliación. Como profesores tenemos que ser intermediario entre el estudiante y el conocimiento, como lo hemos hecho hasta ahora, pero también entre el estudiante y el nuevo escenario al que se va a enfrentar, el docente, mi compañero y compañera docente, y ese nuevo escenario. Los papás, todos de alguna manera formamos parte de este regreso, y entonces creo que nuestro rol en el centro sería conciliar, ¿no? Buscar de qué manera todos podamos entenderlo y asimilarlo lo más rápido posible.
espero haber dado respuesta a la pregunta. Perfecto. Aquí hay una que comenta esto, hablando de las habilidades socioemocionales, ¿dónde queda el papel del docente en esas habilidades? Recordemos que también somos humanos. Dice así. Bueno, este es un poco lo que conversábamos y decíamos, el docente definitivamente tiene que trabajar en el fortalecimiento de estas habilidades socioemocionales y los colectivos de docentes tienen que construirse para compartir y para apoyarse también unos a otros. Es una tarea que se tiene que realizar en el crecimiento personal, pero también en el apoyo dentro de la comunidad escolar. Perfecto. Y por el tipo va una pregunta aquí. ¿Hay algún contenido de desarrollo de habilidades socioemocionales que pueda usar en mi escuela? Ah, sí, claro que sí. Qué bueno que me hacen esta pregunta. Aunque pudiera parecernos quizá un poco sorprendente, México tomó este tema de las habilidades socioemocionales, como les comentaba, desde hace algunos años, y hay dos propuestas muy valiosas que muy bien podemos rescatar. Una que está dirigida a los estudiantes que son jovencitos ya más grandes, desde bachillerato en adelante, que se llama Constrúyete. La pueden buscar en internet, es un material que es de la Secretaría de Educación, que fue creado por expertos, hubo detrás mucha consultoría, es un trabajo muy lindo. Se escribe así, Construye, espacio T mayúscula, y lo pueden buscar y ese material está disponible. Y para los más pequeños, para los de educación básica, hay otro material que se llama Trazando mi propio destino. Trazando mi propio destino fue desarrollado por un área de responsabilidad social de una empresa y lo pusieron a disposición de todas las escuelas. Si lo buscan, hay un lugar que se llama Colección y Educación Básica. Si buscan ese lugar, ahí adentro es como un gran buscador, adentro tiene muchísimos materiales y ahí pueden ponerle Trazando mi propio destino y les sale todo el material de esta propuesta. Son dos propuestas muy bonitas, muy completas y que pueden adaptar a sus lugares. Muy bien, muchísimas gracias por dar respuesta a estas preguntas. Está llegando una pregunta relacionada a esto. ¿Qué estrategias podemos utilizar para llevar a cabo el modelo híbrido? Bueno, yo puedo contestar algo. Pues parte de lo que ahorita estábamos viendo, pues son precisamente estas estrategias que nosotros proponemos, pero a mí me gustaría primero que todo que recordáramos que el modelo híbrido es de acuerdo al contexto, ¿sí? De acuerdo a lo que se está viviendo y de acuerdo a lo que se definió para la institución, cómo se iba a regresar a clase. Sí, estas precisamente estrategias socioemocionales, estas estrategias para evitar lo que es el ausentismo y para ir conociendo a nuestros alumnos y lograr que este rezago se vaya, pues se vaya disminuyendo. Creemos que es tanto para si se tiene un modelo híbrido en donde está parte de los alumnos de manera presencial y parte, y bien, o van de forma escalonada. Sí, que hasta ahorita pues son como los modelos híbridos que más se identifican. Aquí, por ejemplo, bueno, no sé si alguno de ustedes le gustaría completar esta respuesta. Gracias. Creo que también una de las cosas que podemos implementar o aprovechar es, pues ahora con esto de las redes sociales y que podemos estar en tiempo casi real contestando algo, realizando alguna actividad, hacer la automatización de este tipo de actividades. Si de pronto
ponemos a nuestros estudiantes a que realicen una presentación en tiempo real, mientras tengo a una parte del grupo en el aula y el resto está desde sus casas, por ejemplo, a través de la nube, ¿no? A través de plataformas como Google Drive, en donde estén realizando este tipo de actividades. O bien, eligiendo o pasando el turno del liderazgo de algún equipo a diferentes integrantes del mismo. Y que cuando yo los cite a mis clases, pues de alguna manera yo pueda estarle solicitando alguna coevaluación del desempeño de sus compañeros. Y en el caso de los más pequeñitos, pues definitivamente continuar con las actividades que tengan que ver con la parte actitudinal, psicomotricidad y de interacción social fuera del aula, pero luego cuando lleguen a la clase, que lo compartan al resto de sus compañeros, ¿no? A través de alguna actividad un poquito más lúdica, como puede ser un cuento o alguna simulación didáctica. Espero haber completado también con esta información. Rocío, Claro, maestra. aquí hay una pregunta que me gustaría, o es un comentario que me gustaría resaltar. Nos comentan que diferenciación es fácil con grupos pequeños, pero cuando estamos hablando con 50 estudiantes es difícil. Algo que yo no les comenté es que precisamente el aprendizaje adaptativo nace con los MOOC. No sé si están familiarizados con el tema. Esto quiere decir que son cursos en línea de forma masiva. Sí, y si bien estamos hablando que el aprendizaje adaptativo nace para cursos que tenían alrededor de 10,000 a 20,000 alumnos inscritos en línea. Por supuesto que aquí los software pues nos hacen mucho el trabajo y mucho más rápido, pues los humanos no tenemos la capacidad de procesar a lo mejor la diferenciación de 10,000 a 20,000 estudiantes. Pero para este contexto de grupos de 50 alumnos, es por eso que yo quisiera reiterar la importancia de la evaluación diagnóstica, porque una buena evaluación diagnóstica en donde nosotros categoricemos todos aquellos aprendizajes y logremos identificar cuáles alumnos son los que están precisamente o requieren reforzamiento precisamente en ese logro de aprendizaje, yo puedo hacer grupos. Nos comentaba el maestro Diego de la importancia del trabajo colaborativo, tanto del docente como de los alumnos. Sí, hay que recordar que las teorías actuales, las teorías más recientes educativas, posicionan la dimensión social, la interacción docente-alumno, alumno-alumno como la dimensión más importante dentro del aprendizaje. Entonces, tener una evaluación diagnóstica muy bien categorizada, muy bien elaborada, me va a permitir poder lograr aplicar estrategias de aprendizajes adaptativos en grupos hasta de 50 alumnos. Muchas gracias. Muy bien, maestra. Aleida, pues adelante, sí, adelante, maestra. Quiero agregar un detalle nada más, reforzando esto que comenta la maestra Leida. Creo que es muy importante este proceso de la evaluación, es fundamental. Y el siguiente paso después de la evaluación es el diseño de las experiencias de aprendizaje que se pueden fragmentar como pequeños módulos, como microaprendizajes, y haciendo diseños de ese tipo de microaprendizajes, muy bien se pueden generar las adaptaciones de manera mucho más fluida. De suerte que tenemos estos módulos que van engarzando y entonces al identificar el nivel de logro de cada alumno podemos muy fácil correlacionar con el aprendizaje que tienen que desarrollar y el diseño que ya tenemos preparado. Perdón. Gracias. No, gracias a ustedes, panelistas. Estamos llegando al final de esta actividad, de este panel. Agradecemos mucho su presencia, lo mismo que a nuestros participantes asistentes. Estuvo muy activa la tarde de hoy. A los participantes les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y por nuestra parte llegamos al fin de la actividad. Que tengan muy buena tarde y pues
Estamos a sus órdenes en la Ibero Monterrey. Gracias, maestra Leida. Gracias, maestra Diego, maestra Luz. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas Muchas tardes. gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Igualmente, gracias a ustedes.